Esto es Curso de Inicio para Bachillerato 2020. Les doy la bienvenida, presentado por CECITEP. El día de hoy tenemos la clase de Lógica. Para ello está con nosotros la maestra Yoli Peralta Domínguez. Comenzamos. Muchas gracias, licenciado Enrique. Vamos a iniciar con la primera sesión de Lógica, denominada la argumentación como un saber. Pensar es un proceso complejo que inicia con la razón. Al hablar de lógica, es importante identificar que la palabra griega significa razón como palabra. La ciencia de la lógica es sumamente indispensable para los estudiantes de bachillerato, dado que están en un proceso de adaptación de conceptos. Cuando nacemos, venimos con conceptos definidos en nuestra mente. Sin embargo, al paso del tiempo, estos conceptos van tomando nuevo significado y se van ajustando a nuevos saberes. El cerebro del individuo es capaz de ir procesando números, imágenes, colores, y para el estudio de la lógica es indispensable identificar que es una de las ciencias actuales que se interesa por la estructura del pensamiento. Vamos a abordar a la lógica como un saber, dado que si nos vamos al estudio de la misma, vamos a tener que inició desde los orígenes de la filosofía. Sin embargo, a partir del siglo XIX ha adquirido un carácter epistémico propio. La lógica no estudia nuestras ideas, nuestros pensamientos o la manera en la que nosotros vemos al mundo, sino estudia el razonamiento y la manera como vamos estructurando nuestros conocimientos comunes. ¿Te has tú preguntado en algún momento cuándo necesito argumentar? ¿Te has hecho esta pregunta? Es momento de empezar a preguntarnos. ¿Yo he argumentado en algún momento? ¿Para qué lo he hecho? Ok. Argumentamos para convencer o persuadir a nuestro interlocutor. Argumentamos para defender nuestro punto de vista. Argumentamos para explicar determinado procedimiento científico y comprobar. Con esto tenemos que la lógica, al pasar los tiempos, ha ido comprobando científicamente los saberes. Argumentar es influir en el interlocutor con buenas razones. Cuando nosotros argumentamos, hacemos uso del lenguaje para poder convencer o persuadir jóvenes. Por eso es importante que el pensamiento que utilizamos nos lleve al razonamiento. Ese mismo razonamiento debe ser estructurado para formar parte de una forma superior del pensamiento. Y entonces tenemos con esto que la lógica es la ciencia que se ocupa del estudio del pensamiento. Aristóteles estudió la lógica desde sus inicios y la enseñó para que sus discípulos pudieran convencer. Hoy en día vamos a hablar de la lógica desde una estructura mental. Y para ello es importante conocer cómo estructurar nuestros pensamientos. Veamos los siguientes ejemplos. Ejemplo número 1. Tenemos aquí un argumento construido de la siguiente manera. Todos los humanos somos mortales. Alfredo es un humano. Por lo tanto, Alfredo es un mortal. Ejemplo del argumento número 2. Ningún crustáceo tiene respiración traqueal. Todos los cangrejos son crustáceos.
Por lo tanto, ningún cangrejo tiene respiración traqueal. ¿Te das cuenta que en estos ejercicios existe una estructura lógica que nos lleva a hacer un análisis? Cualquier pensamiento cotidiano o común nos va a indicar una verdad o una falsedad, pero en la lógica es importante que estructuremos nuestros pensamientos de tal manera que las premisas nos lleven a una conclusión lógica, sin importar que sea cierta o falsa. En este sentido, vamos a recorrer el ejemplo de la estructura de nuestros argumentos de la siguiente manera. Estructura lógica de nuestros pensamientos. Nuestro esquema mental nos lleva a establecer las premisas, como las vimos en el ejercicio anterior. La premisa número 1 siempre va a ser la base o el sustento del que se va a anclar la idea para llevarme a una premisa número 2. Este ejercicio mental en lógica le denominaremos inferencia. Deberá haber una correlación entre la premisa número 1 y la premisa número 2. Esa relación o correlación en lógica nos va a llevar a lo que es la conclusión. Las conclusiones preceden lógicamente de las premisas que se puedan establecer. ¿Has pensado ya en este momento en algún argumento? Te invito a pensar, te invito a imaginar otro argumento más para que te quede más claro este ejercicio. Te señalaré otro. Vamos a hablar en este momento de las ballenas. Premisa número 1. Todas las ballenas son mamíferos. Premisa número 2. Todos los mamíferos son de sangre caliente. Piensa en la conclusión. ¿Cuál sería tu conclusión? Por lo tanto, todas las ballenas son de sangre caliente. ¿Te das cuenta? Este ejercicio mental cotidiano lo hemos transformado en un esquema mental para poder tener un argumento válido. No interesa que sea verdad o falsedad. Lo que interesa en este sentido es que estructures mentalmente una idea que tienes en un conocimiento común para que tus argumentos sean válidos. Muy bien. Procederemos entonces a explicar la estructura de nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos no están aislados. Llevan una conexión lógica. Y es precisamente aquí donde debemos nosotros establecer cómo esa estructura de nuestros pensamientos nos van a llevar a los razonamientos. Y los expresamos, como ya habíamos dicho, con palabras del sentido común. Sin embargo, nos tienen que ayudar a que ese encadenamiento de las oraciones se logren con la separación de las ideas y la introducción de ciertos términos que enlazan un enunciado con otro. Por ejemplo, vamos a establecer el análisis de lo que acabamos de ver en pantalla. En esta oración, si no existiesen conectores lógicos que unieran una idea con otra, nos perderíamos en el significado de la misma. Por esa razón, debes tener en cuenta que la lógica también estudia el lenguaje y las palabras, mismos que te van a ayudar a la persuasión de la que ya hemos hablado desde el inicio de esta sesión. Continuando con esto, tenemos
que uno de los pensamientos como razón es la utilización de conectores lógicos, pero también al mismo tiempo de esa estructura mental. A medida que tú vayas avanzando en el estudio de la lógica, serás capaz de lograr la inferencia, como ya lo habíamos dicho en un momento determinado. Esta misma inferencia nos va a llevar al análisis, a la síntesis, a la comparación, a la generalización y a la abstracción de los conceptos particulares que interesan estudiar en la lógica. Si tenemos un dominio de nuestras estructuras de pensamiento, es importante destacar que tendremos una evolución, ya que cada individuo al pensar y procesar verdades puede convencer y puede lograr comprobar datos a través del método científico, que es otro de los objetivos de la lógica. Es importante también destacar que la lógica utiliza a la argumentación como un acto del habla complejo. Y en este momento yo te quiero invitar a que puedas ver una película que se le llama La Llegada. Esta película se dio a conocer en el año 2016, pero su mensaje es tan interesante porque nos explica que a través del lenguaje logramos conectarnos con otras personas y al entender nuestra interpretación, este lenguaje se transforma en realidades y la comunicación logra un impacto tremendo. La Llegada, que se estrenó en el año 2016, no te la pierdas, analízala. Y bueno, pasando al análisis de la argumentación como un acto del habla complejo, tenemos que la lógica va a seguir los procesos de la mente para pensar, que son los mismos que se siguen al hablar. Y en este sentido tenemos que a nivel mental vamos a utilizar las razones de lo que pensamos, pero a nivel del habla vamos a utilizar nuestros argumentos a través de las diferentes ideas que tenemos. Muy bien. Y de las expresiones humanas y los actos del habla, tenemos ahora que un acto del habla es una unidad básica de la comunicación lingüística. ¿Por qué razón? Porque siguen intenciones. Para la lógica es importante la persuasión. Y entonces, al utilizar los actos del habla, vamos a lograr una acción que se lleve a cabo a través del enunciado. Y entonces también podemos lograr solicitar información, ofrecer información, expresar señales o describir algo. Y aquí tenemos a uno de los estudiosos de la lógica, Austin, que a partir de 1911 a 1960 afirmaba y sigue afirmando que todas las formas de expresar una idea eran importantes y tenían sentido porque comunicaban algo, porque la intención era convencer, persuadir, emitir, y es precisamente esto lo que tenemos que lograr nosotros con el estudio de la lógica. Muy bien. Sin embargo, Austin, a través del estudio de los actos del habla, pudo clasificar 3 de ellos. Vamos a ver en qué consisten. Actos del habla locutivos, ilocutivos, hiperlocutivos. Los actos del habla incluyen actitudes, nos señalan gustos, frustraciones y emociones.
Y en esta clasificación tenemos que los locutivos son los actos físicos de emitir sonidos o expresarnos algo. Los ilocutivos nos llevan a la intención comunicativa que está contenida en lo que se expresa. Y los perlocutivos nos llevan al efecto o reacción que se expresa y provocan en el oyente. En este sentido, tenemos que reconocer que los actos del habla tienen una intención clara. Y es allí donde nosotros tenemos que hacer la diferencia entre el lenguaje común o cotidiano y la utilización de la lógica en nuestra vida cotidiana. Veamos un ejemplo de ello para que te quede más claro. Espero que con esto puedas interpretar y estructurar mentalmente para qué nos van a servir. Ejemplo del acto locutorio. Te prometo que voy a trabajar. Ejemplo del acto ilocutorio. Pedro, te pido que me digas si voy a perder mi empleo. Y ejemplo del acto perlocutorio. Pedro se molesta cuando le presionan para decirnos si vamos a perder o no vamos a perder nuestro empleo. ¿Te das cuenta cómo cada uno tiene su propia función? Los locutivos nos llevan a una intencionalidad, conocer. Los perlocutivos buscan cuál es el efecto de esa emoción en el individuo. Y los últimos nos llevan a la reacción. En el caso de este ejemplo vemos que la reacción fue de enojo o molestia. ¿Has tú experimentado algunos de estos actos locutivos en tu vida? Piensa, recuerda, analiza qué tipo de actos del habla he experimentado y me ha tocado vivir con mis amigos, en mi hogar o si trabajas en el trabajo, qué tipo de actos del habla has tú experimentado en tu cotidianeidad. Muy bien, continuando con esto, tenemos ahora que los actos del habla son aquellos que nos van a dar una intención a los hablantes y los vamos a dividir en dos, en los que son directos y los que son indirectos. ¿A qué se refiere cada uno de ellos? Bueno, como podemos ver en este ejemplo, se presentan las intenciones de manera directa y explícita, los directos, y los indirectos nos dejan a la libertad para poder interpretar qué es lo que se pretende, cuál es la intención del acto del habla. Veamos un ejemplo de estos. Los indirectos pudiera ser, ya es tarde, hace mucha hambre. En los indirectos, el individuo únicamente emite un mensaje o tengo que entregar las evidencias a mi profesora y no tengo nada, no tengo ninguna. Si alguien me lo pudiera prestar, eso es un acto del habla indirecto. Ahora veamos el acto del habla directo. ¿Me puedes prestar dinero para comer? Es tarde y quiero comer, pero no traigo dinero. En el primer ejemplo. El segundo ejemplo. No tengo las evidencias de mi profesora. ¿Me puedes prestar tus evidencias para complementarlas todas? ¿Te das cuenta cómo hacemos una diferencia entre los directos y los indirectos? Es importante que para los actos del habla utilicemos, de acuerdo a la intención que tengamos, los actos directos
o los indirectos. ¿De acuerdo? Pasamos al siguiente tema. Es importante identificar que también hay otra clasificación de los micro y los macro actos del habla. Y en este sentido hay un autor que se ha dedicado al estudio del lenguaje. Su nombre es Van Dijk y él hace otra clasificación. Afirmó que los macroactos del habla hacen referencia a la intención comunicativa que se tiene general en un argumento, y los microactos del habla son todos aquellos que nos ayudan a estructurar de manera general el argumento. En este sentido, podemos identificar que los macroactos es la intencionalidad que se tiene del mismo. ¿Me estoy explicando? Veamos un ejemplo de esto. En una conferencia, cuando estamos escuchando un tema determinado y al finalizar nos preguntaran ¿de qué se trató el tema?, yo puedo establecer lógicamente una explicación. A través de un macroacto del habla puedo decir: se trató del estudio de la importancia de reciclar para reducir el calentamiento global. Ese es un macroacto del habla. Implícito va el microacto del habla. ¿A qué se refiere el microacto del habla? Es sencillo. Veamos la siguiente diapositiva para poder identificar que los microactos del habla se van a dividir en la intención de la acción. De acuerdo a lo que se haya pretendido lograr en esa conferencia, puede ser de sorpresa, de advertencia, de sugerencia, de direcciones, de agradecimiento, de información, de persuasión, de asesoramiento, de acusaciones, de reclamos, de evaluaciones, de negaciones o incluso, como estamos viendo aquí, de afirmaciones o en otros de los casos, de promesas. Muy bien. Te das cuenta que en cada uno de los hechos que vamos viviendo en nuestra cotidianidad nos encontramos con los actos del habla, y es así como la lógica se encarga de hacer un estudio de lo que nos toca vivir cotidianamente y lo que vamos haciendo en repetidas ocasiones. Nos vamos a interesar de tal manera a analizar por qué una persona estructura sus pensamientos de esa manera y los lleva a los diferentes escenarios en los que se encuentre, como decíamos, en casa, decíamos en la escuela, con los amigos, en el trabajo. Pero aquí la intención, como ya habíamos analizado, no es ver cómo piensas ni cuáles son tus ideas. La intención es saber cómo estructuras tu razonamiento y de qué manera tú puedes lograr inferir, persuadir y convencer a la audiencia que tus argumentos son válidos. Muy bien. Procedemos entonces a analizar que los actos del habla también son no verbales. ¿A qué se refiere esto? Pues que son procesos de comunicación en el que existe un envío y una recepción de los mensajes sin utilizar palabras. Sin utilizar palabras estamos dando a conocer aquello que queremos decir. Y es que a través del estudio de la lógica también es importante observar, porque a través de lo visual podemos lograr alcanzar un mensaje. A través de lo gestual podemos lanzar la comunicación que tenemos
preparada para persuadir o convencer. Y en este sentido, vamos a reconocer que existen niveles para que podamos nosotros lograr convencer. ¿Te imaginas que yo te dijera en este momento, estoy muy feliz? ¿Cuál sería la reacción o el mensaje que tú estás recibiendo? No es lo mismo decir, estoy feliz. ¿Te das cuenta cuál es la diferencia? Lo gestual, como acabamos de hacer el ejercicio, también nos lleva a un mensaje. Por eso decimos en la lógica que la comunicación es visual y gestual. Ahora bien, determinaremos en este sentido cuáles son sus 3 niveles, porque existen niveles para poder determinar si la comunicación será válida o no válida. Y en la lógica los vamos a analizar. Desde su origen, desde su uso y desde su codificación. Y en este sentido tenemos que desde su origen son productos del entorno. Es decir, depende del lugar o del ambiente contextual en donde se ubique el individuo. Desde su uso podemos determinar que depende de la cultura en la que se expresa, porque lo que en algunos lugares significa una cosa, en otros lugares significa totalmente distinto. Por ejemplo, si yo en este momento me tapo los ojos, en un lugar puede determinar que tengo miedo, pero en otro lugar puede significar que no quiero verte, que estoy molesta contigo. Por esa razón hay que identificar cuál es el mensaje que yo quiero dar a conocer a mi interlocutor, que es el otro, que no soy yo, pero que quiero que analice los argumentos que yo estructuralmente ya tengo. Y la codificación se refiere en el sentido de la relación que hay en el significado y en el significante. ¿De acuerdo? Pasemos entonces a analizar que es importante destacar a través de nuestros diferentes ejercicios cómo todo lo cotidiano lo podemos realizar en una forma estructurada, lógica. Por esa razón te voy a pedir que en el plantel te comuniques con tu profesor para que puedas realizar los ejercicios que a continuación vienen. Estructura de los argumentos y tipos de los actos del habla. Ponte en contacto con él para que puedas ver cuáles serán esos ejercicios a desarrollar. Y recuerda, la comunicación no verbal tiene un impacto en un 30% de esa persuasión y de esa intención comunicativa. Por ello es importante que no pierdas de vista que a través de la experiencia y de los diferentes ejercicios cotidianos y académicos que realizaremos, lograremos inferir y lograremos estructurar mentalmente nuestros conocimientos, de tal suerte que podemos lograr que la lógica forme parte de nuestra vida y de nuestro avance en la ciencia, en la tecnología y en cada una de las actividades que realizamos cotidianamente. Hemos llegado a la parte final de esta sesión de lógica. Si tienen algunas dudas, comentarios o preguntas, en la pantalla aparecerá un correo electrónico. Nos vemos hasta la próxima.